correr por la mañana, la cremallera de su chaqueta negra medio abierta, el pecho todavía caliente por el sudor. La de anoche, ¿quién era? Una compañera. Ella soltó una risa baja, me empujó directamente contra la encimera, pegó su cuerpo al mío y acercó sus labios a mi oído. Vaya, vaya. Así que tienes agallas para traerte mujeres a casa. 1. Sonreí mientras la apartaba suavemente y aprovechaba para sacar la leche del frigorífico. Somos tal para cual, ¿no? He oído que tu amor platónico, Santiago, está a punto de volver al país. ¿Y aún así te preocupas por mí? Sonia levantó la vista y me lanzó una mirada fugaz, sin molestarse en seguir la conversación. Simplemente se echó hacia atrás los mechones de pelo que el sudor le había pegado a la frente. Deja de decir tonterías. Dejó el vaso de agua sobre la mesa y se giró hacia el baño. Arréglate tú mismo el desayuno. Vale. La puerta del baño se cerró con un clic. Me quedé apoyado en la encimera y sonreí para mis adentros. Javier y yo éramos un ejemplo típico de matrimonio por conveniencia. De niños, nuestros abuelos hicieron la broma de prometernos. Luego, los negocios de ambas familias crecieron cada vez más y aquella broma dejó de ser una broma. El año que me gradué, los padres de ambos lados lo decidieron y nos llevaron directamente al registro civil. El argumento era especialmente unánime. El amor se puede ir desarrollando con el tiempo, pero después de casi un año de casados, no solo no nos habíamos enamorado, sino que ni siquiera habíamos consumado nada. Delante de nuestras familias, éramos la pareja modelo. Él era guapo, ella era inteligente, la familia de él era rica, la de ella también, pero en realidad, compartíamos cama pero cada uno en su lado, él con su móvil, ella con el suyo y, de vez en cuando, los intercambiaban. Javier y yo éramos iguales, rivales de alto nivel. Ayer llegó una chica nueva de prácticas a la oficina. Se llamaba Leticia. La chica era bastante guapa y hablaba con voz dulce, todo el día llamándome hermanito. A la hora de salir, insistió en que vivía lejos y que la llevara a casa. Como me pillaba de camino, acepté. En cuanto subió al coche, empezó a hacer de las suyas. Ay, hermanito, hace tanto calor aquí dentro. Dicho esto, se quitó la chaqueta. Debajo solo llevaba un top deportivo ceñido. Con el cinturón de seguridad marcándole las curvas, se notaba todo. Se inclinó hacia mí para hablar y el olor de su perfume me llegaba sin cesar. Hermano, ¿siempre eres tan frío? Hermano, ¿qué tipo de chica te gusta? Entre bromas y caricias, me tocaba el brazo constantemente. Yo, mientras conducía, me limitaba a responder con evasivas. Concéntrate, que es fácil tener un accidente. Ella se rió aún más contenta. Al final, después de tanto trajín, llegamos al edificio de mi casa. Aparqué el coche y me quité el cinturón. Hemos llegado. Leticia parpadeó. Ah, ¿y yo cómo vuelvo? Señalé el borde de la carretera. En bici compartida. A Leticia se le quedó una sonrisa congelada en la cara por un momento, pero aún así intentó mantener su expresión de chica dulce. Director Javier, qué gracioso es usted. Luego dijo que necesitaba ir al baño. Como ya estábamos en la puerta de casa, sin pensar mucho, la subí. El caso es que nada más abrir la puerta, Sonia estaba sentada en el sofá del salón, mirando vídeos en el móvil. Cuando levantó la cabeza, el aire se volvió espeso. Leticia se quedó claramente desconcertada. ¿Y esta es? Yo, mientras me cambiaba de zapatillas, respondí. Es mi mujer. Sonia se recostó en el sofá, con una media sonrisa en los labios mientras me miraba. ¿No me presentas? Una compañera de prácticas de la oficina. Ha venido a usar el baño. Leticia rápidamente esbozó una sonrisa. Encantada de conocerte, cuñada. Sonia asintió. El baño está a la izquierda. Cuando Leticia entró al baño, Sonia me miró de reojo y dijo con parsimonia. Vaya, los estándares de contratación de tu empresa están cada vez más abiertos. ¿Así que te gustan las chicas dulces? Yo bajé la cabeza para cambiarme las zapatillas. No te pongas sarcástica. Si te estoy alabando, hermanito. Se rió con picardía. Qué grande esto encantó, hermanito. Decidí ignorarla. Cuando Leticia salió del baño, se quedó en la puerta, dando vueltas. Bueno, ya es muy tarde y me da un poco de miedo volver sola a casa. Lo pensé un momento. Es verdad. A Leticia se le iluminaron los ojos por completo. Pídele a un Didi. La empresa te lo reembolsa. Que sea precio cerrado, si no, finanzas no te lo aprueba. Leticia se quedó muda. La cara se le quedó completamente negra, pero aún así tuvo que forzar una sonrisa. Gracias, director Javier. Entonces, Sonia, que estaba a mi lado, no pudo contenerse y soltó una carcajada. Yo, apoyado en el marco de la puerta, me despedí de Leticia con la mano. Adiós, no te acompaño. 2. Sonia era el típico ejemplo de mujer de negocios.
Con solo 25 años ya había comenzado a hacerse cargo de la empresa familiar. Tomaba decisiones con mano firme, tenía la mente ágil, en las reuniones no soltaba ni una palabra de más, y era capaz de hacer callar a esos viejos zorros del consejo de administración. Mi padre, a veces, hablando de ella, no podía evitar suspirar con admiración. Si tan solo tuvieras la mitad de la ambición de Sonia, yo podría jubilarme antes. Ante esto, yo normalmente me limitaba a bajar la cabeza y beber mi té. Después de todo, cada cual tiene sus metas. A Sonia le gustaba comerse el mundo. A mí me gustaba ir tirando. Mi padre aún estaba sano y fuerte, y no tenía que preocuparme por la empresa. Tenía un puesto de adorno en el grupo corporativo, iba de vez en cuando para que me vieran, me tomaba un té, firmaba algún papel y de paso me colaba en el comedor de los empleados. Mi lema principal era, si puedes estar tirado, no te molestes en sentarte. Por la noche, Sonia y yo estábamos como siempre en la cama, cada uno a su lado, cada cual mirando su teléfono. La luz de la habitación estaba apagada, solo quedaba encendida una pequeña lámpara amarilla en la mesilla. Estaba viendo vídeos cuando, de repente, me llegó un mensaje de WhatsApp de Leticia. Jefe, ¿cómo es que hoy no has venido a la oficina? ¿Te has puesto malo? ¿Te ha cuidado mi cuñada? Al final acompañaba un emoticono de un gatito poniendo cara de tristeza. No me dio tiempo ni a responder. De repente, una mano apareció desde mi lado. Sonia me quitó el móvil. Echó un vistazo rápido a la conversación y no pudo reprimir una risa. Oh, hermanito, alargó las palabras a propósito, la pobrecita se preocupa por ti. Me miró de reojo, con una sonrisa burlona. ¿Acaso estás sufriendo mucho a mi lado? Extendí la mano perezosamente para recuperar el teléfono. No te hagas la loca. Pero ella se apartó y hasta se atrevió a responder por mí. Pues sí, mi mujer me tiene explotado. Sonia, ¿qué? Estás como una cabra. Se reía con tanta fuerza que le temblaban los hombros. Justo entonces, el teléfono de ella también vibró. Eché un vistazo de refilón. Remitente, Santiago. Me entró la risa. Ahí tienes a tu amor platónico, que te escribe. El gesto de Sonia se tensó por un momento, pero yo ya le había quitado el móvil. Solo había un mensaje nuevo en la conversación. Vuelvo la semana que viene. ¿Podrás venir a recogerme al aeropuerto? Aprovechemos para contactar con algunos compañeros de la universidad y comer juntos. Arqueé las cejas. Vaya, tu amor platónico está de vuelta. Parece que me van a poner los cuernos. Sonia intentó recuperar el móvil. Devuélvemelo. ¿Tanta prisa tienes? Entrecerró los ojos. Javier, llámame mi hombre. Vete a la mierda. Me reí, bajé la cabeza y le respondí al mensaje directamente desde su teléfono. Ella está durmiendo. Hace un momento estábamos agotados. Mañana que te responda. Mensaje enviado. El aire se quedó en silencio por un instante. Al segundo siguiente, Sonia me dio una patada en la espinilla. ¿Estás loco? Solo te estoy ayudando a mantener las apariencias de mujer casada. ¿Quién te ha pedido que respondas? ¿Qué pasa? La miré con sorna. ¿Tienes miedo de que tu amor platónico lo malinterprete? Sonia soltó una risa fría. ¿Y tú qué? ¿Te crees que todos son como tú, todo el día provocando problemas? Le devolví el móvil. Somos tal para cual. Ella bajó la vista hacia la pantalla y no dijo nada. Al rato, soltó un pequeño TSK. ¿Y eso de que estamos agotados qué se supone que significa? Me reí con los ojos cerrados. El significado literal de las palabras. Javier, sí, estás pidiendo a gritos que te den una paliza. Ya no le respondí. El sueño me venció rápidamente. Poco después, me quedé dormido, medio en sueños. Entre la bruma del sueño, oía cómo no paraba de sonar el teléfono, y a Sonia riendo bajito. Parecía que ella y Leticia estaban pasándoselo muy bien conversando. 3. Cuando me desperté al día siguiente, lo primero que hice fue buscar el teléfono instintivamente. Al abrir WhatsApp, me di cuenta de que el historial de la conversación de la noche anterior había desaparecido por completo. Sonia seguía durmiendo a mi lado. Debía de haberse acostado tarde la noche anterior, porque estaba completamente encogida bajo la manta, con solo medio rostro al descubierto y el pelo hecho un desastre esparcido sobre la almohada. Nada que ver con la imagen de directora ejecutiva de siempre. Le pellizqué la mejilla. Estaba blanda. Sonia frunció el ceño, hizo un par de quejidos, se dio la vuelta y se tapó aún más con la manta. No sé por qué, pero eso me puso de buen humor. Me levanté, me preparé y fui directamente a la oficina. Nada más entrar en el vestíbulo, la recepcionista se puso en pie de inmediato. Buenos días, director Javier. A lo largo del pasillo, los empleados también me saludaban. Buenos días, director Javier. Qué temprano ha venido hoy, director Javier. Yo caminaba con las manos en los bolsillos, asintiendo a todo el mundo.
Hay que decir que esa sensación de que todo el mundo te llame director Javier es ciertamente agradable. Cuando llegué a mi despacho, lo primero que hice fue ir a la sala de café a prepararme un té. Apenas llevaba 2 minutos sentado cuando llamaron a la puerta. Adelante. Leticia asomó la cabeza. Llevaba un vestido blanco ese día, maquillaje ligero y, cuando me vio, su expresión era complicada, como si sintiera lástima por mí, o como si estuviera dolida por mí. Me quedé mirándola sin saber qué le pasaba. ¿Qué pasa? Leticia entró con cuidado y se sentó directamente a mi lado. Hermano, dijo vacilante. Yo, bajó la voz y me miró con toda la seriedad del mundo. No te preocupes, yo guardaré tu secreto. Me quedé de piedra. ¿Guardar el qué secreto? Leticia me miró con aún más ternura. Hermano, en realidad lo más importante en un hombre es su carácter. Eso de, ya sabes, tampoco es para tanto. Yo, continuó consolándome con toda su buena fe. Y además, la medicina hoy en día está muy avanzada, esto tiene cura. A lo mejor mi cuñada le da mucha importancia a ese tema, pero yo creo, me zumbó la cabeza. Sonia, puse cara de pocos amigos y apreté los dientes. A lo mejor mi cuñada es muy intensa en la cama, pero yo, respiré hondo. ¿Puedes salir? Leticia todavía me miró con cara de ánimo. Hermano, tú puedes. Antes de irse, incluso hizo un gesto con el puño para darme ánimos. Me quedé en el despacho, sin saber si reír o llorar. Muy bien, Sonia, te has buscado tu merecido. Cuando llegué a casa por la noche, nada más cambiarme de zapatos, Sonia ya me soltó desde el sofá con su voz cantarina. Oh, ¿ha vuelto el hermanito? Estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, comiendo uvas y mirándome. ¿Qué tal te ha ido hoy con Leticia? ¿Quieres que os deje espacio? La miré un par de segundos y de repente sonreí. Vale, espera y verás. Sonia, evidentemente, no me tomó en serio. Incluso, como desafiándome, levantó la barbilla. A medianoche, la habitación estaba en completo silencio. Sonia ya se había quedado medio dormida. De repente, la empujé. Sonia. Ella, con los ojos cerrados, frunció el ceño. ¿Qué quieres? ¿Me quieres o no? Silencio de 2 segundos. Sonia ni siquiera abrió los ojos. ¿Estás tonto o qué? Se dio la vuelta para seguir durmiendo. La volví a sacudir. Pero a ver, ¿me quieres o no me quieres? Ella, ya harta. Javier, ¿qué mosca te ha picado? Mañana tengo que madrugar para una reunión. No cejé en mi empeño. Primero contéstame. Sonia, fastidiada, se incorporó de golpe. El pelo revuelto, la cara llena de sueño. ¿Qué demonios quieres? La miré fijamente. ¿Todavía quieres a Santiago? ¿Me quieres a mí o no? Sonia se quedó un momento desconcertada. ¿Qué? Esa foto de la graduación de la universidad, dije yo, recostado en la cabecera de la cama con un tono melancólico. Esa que siempre has tenido guardada en el cajón. Sonia guardó silencio un par de segundos y luego me miró como si estuviera viendo a un loco. ¿Pero es que hoy te has vuelto loco del todo? ¿Y nosotros cuándo nos hemos querido? Esa foto la puse ahí sin más. Y además puse los ojos en blanco. Santiago solo me cortejó un tiempo en la universidad, nada más. Si nunca le hice caso. La miré fijamente. Entonces no me quieres. Sonia, respiró hondo, se volvió a tumbar y se tapó con la manta. Me voy a dormir. No me molestes. 4. Me giré y me eché encima de ella. El colchón se hundió de golpe. Sonia despertó por completo de repente. Abrió los ojos como platos e instintivamente me puso las manos en los hombros para apartarme. Javier, ¿qué haces? Bajé la cabeza para mirarla y mi voz salió un poco ronca. ¿No le has estado contando a Leticia que no valgo? Hoy te voy a demostrar si valgo o no. Dicho esto, bajé la cabeza y la besé directamente. Sonia se alteró por completo. Apartó la cara para esquivarme, con la respiración entrecortada. ¿Te has vuelto loco? Sí, le sujeté las muñecas y se las pegué a la almohada. Me has vuelto loco. Ella aún quiso forcejear, pero la diferencia de fuerza entre un hombre y una mujer es evidente. Con las 2 manos sujetas por la mía, no podía moverse. Bajé la cabeza y enterré el rostro en su cuello. Hacía poco que se había duchado y aún conservaba el suave aroma del gel de baño. Cuando mi aliento cálido cayó sobre su clavícula, Sonia tembló visiblemente. Javier, ya no tenía la voz tan firme. No le hice caso. Con una mano, seguí la línea de su cintura hacia arriba, desabrochándole lentamente los botones del pijama. Cuando mis dedos rozaron su piel sin querer, su cuerpo entero se puso rígido. Estás completamente loco. Solté una risa baja. Hace 1 año que estamos casados. Ya es hora de que compartamos la habitación, ¿no crees, mujer? Pronuncié las 2 últimas palabras con un susurro. A Sonia se le enrojecieron las orejas al instante. Intentó decir algo más, pero al segundo siguiente, le tapé los labios con los míos otra vez.
La temperatura en la habitación fue subiendo poco a poco. Nuestras respiraciones se entremezclaron. Al principio aún intentaba apartarme, pero luego fue teniendo cada vez menos fuerza. La mano que me agarraba del dobladillo también se fue relajando. Cuando bajé a besarla, incluso podía sentir cómo su respiración se iba haciendo cada vez más acelerada. La luz no estaba del todo apagada. El resplandor amarillento de la lámpara caía sobre su rostro. Tenía el rabillo del ojo enrojecido, las pestañas le temblaban ligeramente y no se parecía en nada a esa Sonia seria que presidía las reuniones. La miré fijamente durante unos segundos. De repente, le pregunté en voz baja, ¿todavía dices que no valgo, directora Sonia? Sonia se mordió el labio y no dijo nada. Volví a besarla otra vez a propósito. Ella, ya un poco sobrepasada, apartó la cara y me insultó en voz baja. Eres un cabrón, pero con la voz tan suave que daba penita. Minue subió y bajó. Con los dedos, bajé lentamente por su cadera. Sonia se quedó rígida al instante, agarrando las sábanas como si le fuera la vida en ello. Javier, ya se le quebraba la voz. Bajé la cabeza y me acerqué a su oído. Sí, tenía los ojos cerrados, la respiración desordenada durante un buen rato. Finalmente, dijo muy bajito, ten cuidado. 5. Al día siguiente, me desperté con una patada de Sonia en la espinilla. Abrí los ojos, todavía medio dormido, y la vi apoyada en la cabecera de la cama, con el pelo despeinado y la cara un tanto demacrada. Mi voz todavía sonaba ronca por la recién despertada. ¿Qué pasa? Sonia me fulminó con la mirada. Eres un cabrón, Javier. Me entró la risa. ¿Ahora qué hice? ¿Pero cómo se te ocurre hacer eso? Al decir esto, se le pusieron las orejas un poco rojas, claramente acordándose de la noche anterior. Me estiré perezosamente, me di la vuelta y la agarré para meterla entre mis brazos. Llevamos un año casados. ¿Hasta un árbol de hierro no florece al final? Bajé la cabeza y restregué mi nariz contra su pelo, con un tono muy convincente. Y además, yo soy un hombre, teniendo a una mujer tan guapa durmiendo a mi lado todos los días. Aguantarme tanto tiempo también es muy duro. A Sonia le dio un ataque y me dio otra patada. Y encima tienes razón, la próxima vez, al menos, consúltalo conmigo. No la solté, pues podemos consultarlo ahora. ¿El qué? Bajé la cabeza para mirarla con una sonrisa pícara. ¿Podemos seguir ahora? Sonia se quedó atónita un par de segundos. Al siguiente, me clavó los dientes directamente en el hombro. ¡Auch! Contuve el aliento. ¿Eres perra? Ella levantó la cabeza y me fulminó con la mirada. Suéltame, tengo que ir a trabajar. No me moví. Puso cara aún más negra. Javier, ahora mismo estoy molida por todo el cuerpo. ¿Y encima pretendes seguir? Me reí y la solté. Vale, te llevo a la oficina. Media hora después, en el coche. Sonia iba apoyada en el asiento del copiloto, con el ceño ligeramente fruncido todo el rato. Debía de estar molesta de verdad. La miré y no pude evitar reírme. ¿Tanto es así? Ella me fulminó con una mirada gélida. ¿Tú qué crees? Cerré la boca inmediatamente. Cuando llevábamos la mitad del camino, Sonia habló de repente. La semana que viene es la reunión de antiguos alumnos con Santiago. ¿Quieres venir conmigo? Yo, agarrando el volante, solté un TSK. ¿De verdad que quieres ponerme los cuernos? Sonia me dio un puñetazo directamente en el brazo. ¿Es que estás tonto? Solo voy a comer algo. Se recostó en el asiento. Vienes conmigo y ya está. Lo pensé un momento. Mejor no voy. A todos esos compañeros tuyos de la universidad no conozco a ninguno. Pero levanté una ceja para mirarla. Puedo pasar a buscarte. Sonia hizo un leve Cuando estábamos a punto de llegar a su oficina, se disponía a bajar del coche, cuando de repente se acordó de algo y se giró para mirarme. Ah, por cierto, ¿qué? Puso cara de no tener ninguna emoción. Comprarme un pijama. No pude contener la risa. Pero si ya tienes un montón. Sonia me miró fijamente con expresión gélida. El de anoche. ¿Quién crees que lo rompió? 6. La reunión estaba fijada en un club privado de alto nivel. Cuando Sonia llegó, ya había bastante gente en el salón privado. Nada más entrar, se armó un escándalo. Por fin ha llegado nuestra Sonia. Sigue tan guapa como siempre. La directora Sonia ahora es una mujer muy ocupada, cuesta mucho invitarla. Sonia sonrió y dejó su bolso a un lado sin darle importancia. Había mucho tráfico. Ese día llevaba un vestido negro largo, con el pelo suelto sobre los hombros. Su presencia era tan imponente como siempre, pero cuanto más imponente era, más fácil resultaba recordarla en la universidad. La flor más alta del monte en la Facultad de Económicas, famosa en todo el campus. La habían pretendido tantos chicos que hacían cola desde el edificio de clase hasta el campo de fútbol. Y Santiago, claro, había sido el que la cortejó con más ahínco en aquella época. Poco después,
la puerta del salón privado se volvió a abrir. Santiago entró. Todo el mundo empezó a vitorear. Por fin ha llegado el protagonista. Aquí tenemos a nuestro hombre triunfador. ¿Es cierto que te han ofrecido un contrato de 10 millones al año en el extranjero? Santiago sonrió y negó con la mano. No es para tanto. Seguía siendo más o menos como en la universidad. Nada más sentarse, alguien dijo de forma provocadora. Oye, hablando de cosas del pasado, tú y Sonia estuvisteis a punto de ser novios, ¿no? El salón enmudeció por un par de segundos. Al momento siguiente, todos empezaron a animar la conversación. Eso es. Qué intenso era Santiago cortejando a Sonia. Todos los días le llevaba el desayuno a la facultad, yo lo veía y lo envidiaba. Todavía recuerdo aquella declaración en el foro de la universidad. Siempre he pensado que vosotros dos hacíais la mejor pareja. Sonia estaba recostada en el sofá, bebiendo un sorbo de vino sin intervenir. Alguien volvió a preguntar con una sonrisa. Sonia, ¿cómo es que de repente te casaste tan rápido? He oído que fue un matrimonio por conveniencia, ¿no? Te obligó tu familia, ¿verdad? El ambiente se volvió de repente un poco tenso. Santiago también levantó la vista para mirarla. Con una mirada muy profunda, Sonia hizo girar suavemente la copa de vino entre las manos y respondió con tono indiferente. Casada es casada, no hay tantos porqués. Pero la gente, con la copa de más, no se callaba. A ese marido tuyo nunca lo hemos visto, ¿no? He oído que es un hijo de papá. En estos matrimonios de conveniencia no hay sentimientos de verdad. Claro, no se puede comparar con el amor puro de la universidad. Santiago, de verdad que te quería de verdad entonces. Santiago bajó la cabeza y sonrió, sin negarlo. El ambiente en el salón se volvió aún más denso. Más tarde, el grupo se fue a un karaoke. La luz era tenue y el salón olía a alcohol y música. Sonia se sentó en el borde. Ya estaba claramente impaciente, pero Santiago, copa en mano, se sentó a su lado. Había bebido bastante y tenía las orejas coloradas. Sonia, ella frunció el ceño. ¿Pasa algo? Santiago la miró y soltó una risa baja. ¿Te acuerdas de la universidad? Cada vez que te pasabas la noche haciendo proyectos, yo te traía café. Como tenías el estómago delicado, te vigilaba todos los días para que desayunaras. Su voz se fue haciendo más y más baja. Siempre lo he sabido, que no te casaste por voluntad propia. Entonces, también fue tu familia quien te obligó, ¿verdad? Sonia no dijo nada, pero su expresión se había vuelto fría. Santiago, animado por el alcohol, de repente extendió la mano para tocarla. Sonia, la verdad es que después de todos estos años, yo todavía, pero no pudo terminar la frase. Sonia ya se había apartado hacia un lado. La distancia entre ellos se alargó de golpe. Ella levantó la vista para mirarlo, con una voz muy tranquila. Santiago, ten un poco de respeto. Santiago se quedó paralizado con la mano en el aire. Los demás en el salón se quedaron un momento desconcertados. Sonia dejó la copa sobre la mesa, con tono tranquilo pero frío. Ya estoy casada. Alguien, al ver que la cosa se ponía tensa, intentó arreglarlo. Venga, todo el mundo ha bebido de más, solo eran bromas. Pero todavía había quien no quería dejar el tema. Digo yo, ¿qué tiene de bueno ese marido de conveniencia que tienes? Claro, si no fuera por las familias, entonces seguro que te habrías quedado con Santiago. En estos matrimonios de conveniencia, cada cual va por su lado, ¿no? Sonia no dijo nada en todo el rato, pero cada vez ponía peor cara. Por fin, sonó un golpe seco. Dejó la copa en la mesa con violencia, se levantó y salió directamente del salón. 7. Para ser sincero, ni siquiera había terminado la reunión cuando ya había recibido la llamada de Sonia. En ese momento yo estaba en el sofá, jugando a un videojuego. Sentí el teléfono vibrar, lo cogí y lo descolgué sin pensar. ¿Ya terminó? Al otro lado de la línea hubo un par de segundos de silencio, hasta que oí su voz baja. ¿Dónde estás? Nada más oírla noté que algo iba mal. Normalmente esta mujer habla como si estuviera en una reunión de la junta directiva, cuando había estado tan mustia. Dejé la partida, me levanté del sofá y cogí las llaves del coche. Espérame en la puerta. 20 minutos después, la vi abajo, en la puerta del club privado. El aire de la noche era un poco fresco. Ella estaba sola, de pie junto a los escalones, con el vestido negro meciéndose suavemente con el viento. Llevaba el bolso en la mano. Seguía teniendo ese aire altivo de siempre, pero no sé por qué, daba la impresión de que estaba un poco resentida. Aparqué delante de ella y bajé la ventanilla. Sonia abrió la puerta del copiloto y se subió. Durante todo el trayecto, estuvo extrañamente callada. Normalmente, cuando estábamos los dos juntos, no podíamos evitar soltarnos un par de ironías. Pero ese día no dijo ni una palabra. La miré de reojo. ¿Qué te pasa? Ella se quedó apoyada contra la ventanilla y soltó un leve
¿no se supone que tendrías que estar contenta de ver a tus antiguos compañeros? Me reí de ella con intención. ¿Por qué estás tan apagada? Sonia apretó los labios. No es nada. Dejé escapar un TSK. ¿Quién te ha enfadado a ti? No decía nada. Solo se quedó mirando el cinturón de seguridad, jugando con él. La miré un par de segundos, de repente le alargué la mano y le pellizqué la mejilla. Habla. Sonia se quedó desconcertada por el pellizco y me miró con el ceño fruncido. ¿Es que estás tonto? Sí, asentí con desgana. Especialista en curar a la gente que se calla. Aunque a regañadientes, mi reacción le sacó una mínima reacción, pero solo apartó la cara y me insultó bajito. ¡Qué infantil eres! Cuando llegamos a casa, seguía sin mucho ánimo. Ni siquiera sus tacones favoritos los dejó bien colocados en el zapatero, como hacía siempre, sino que los metió de cualquier manera. Ya me pareció gracioso. ¿De verdad te ha afectado tanto? Sonia no me hizo ni caso. Después de ducharse, se metió directamente en la cama. En la habitación solo estaba encendida la lamparita amarilla de la mesilla. Ella se tumbó de lado, dándome la espalda, sin el móvil ni nada, tan callada que no parecía ella. La estuve mirando un rato. Al final, me acerqué por detrás y la agarré entera para meterla entre mis brazos. Sonia se quedó rígida un instante. Javier, sí, no me toques, lo dijo con voz apagada. Yo no solo no la solté, sino que la apreté aún más fuerte contra mí. Apoyé la barbilla en su hombro de forma despreocupada. Eso no puede ser. Mi mujer está enfadada, y me toca animarla. A Sonia se le pusieron las orejas ligeramente rojas, pero aún así forcejeó. Hace calor. Ah, vale. Dije que sí con la boca, pero al mismo tiempo, me colé con la mano dentro de su pijama y le pegué la palma de la mano a la cintura. Entonces te refresco un poco. A Sonia se le puso el cuerpo tenso al instante. Javier, dejé escapar una risa baja. Por fin hablas como una persona normal, ¿no? A ella le entró el coraje y me dio con el codo. Pero esa fuerza era como si le hiciera cosquillas a un oso. La agarré y la puse del todo de frente a mí. Bajo la tenue luz amarillenta, todavía tenía el rabillo del ojo un poco enrojecido. No sabía si era por el alcohol. Sentí una punzada en el pecho, sin saber por qué. Le pellizqué la mejilla con cuidado. Pero dime ya, ¿qué te pasa? Esta vez, Sonia se quedó callada un buen rato, hasta que, al fin, dijo en voz baja. Hoy no han parado de hablar de Santiago, de que si no hubiera sido por el matrimonio de conveniencia, me habría tenido que quedar con él. Y eso que entonces fue cosa suya, que yo nunca le hice caso. Yo no decía nada, solo bajé la cabeza y le aparté el pelo revuelto detrás de la oreja. Ella bajó la vista, con una voz muy tenue. Y también decían que este tipo de matrimonios por conveniencia no tienen sentimientos de verdad, que la gente como nosotros, el matrimonio no es más que un intercambio de intereses, y que cada cual va por su lado. Hizo una pausa, de repente levantó la vista y me miró. Javier, ¿tú alguna vez has pensado, qué es lo que significa este matrimonio para nosotros? La habitación se quedó en silencio de repente. Normalmente siempre se mostraba como si todo le diera igual. Rara vez la veía tan seria. La miré fijamente. De repente le di un chasquido en la frente con el dedo. ¡Auch! Sonia se llevó la mano a la frente y me miró indignada. ¿Qué haces? Hacerte entrar en razón. La volví a abrazar, la apreté contra mi pecho y junté mi nariz con la suya. ¿Por qué te crees todo lo que dice la gente? Ella se mordió el labio y se quedó callada. Dejé escapar una risa baja. Y además, ¿quién te ha dicho a ti que nosotros no tenemos sentimientos? A Sonia se le movieron las orejas levemente. Lo de antes entre nosotros era solo que no nos conocíamos bien. Ahora, hice una pausa a propósito, y con los dedos le di un masaje lento en la nuca. En fin, ¿eso no cuenta como tener sentimientos? Sonia se sonrojó de golpe, levantó la mano para pegarme, pero se la cogí al vuelo y se la sujeté. Bajé la cabeza y le besé la punta de los dedos. Con un gesto muy suave, Sonia se quedó completamente desconcertada. Incluso dejó de forcejear. Yo la miraba fijamente, con las orejas coloradas, y de repente me pareció muy mona. Así que con picardía, bajé un poco más la cabeza y le mordisqueé suavemente la oreja. Y además le susurré. Y otra cosa, hoy, cuando te ha pasado algo, lo primero que has hecho ha sido llamarme a mí. Eso significa que cuando te sientes mal, la primera persona en la que piensas soy yo. A Sonia se le aceleró un poco la respiración. Yo la miraba fijamente, y también bajé la voz poco a poco. Sonia, a lo mejor podríamos intentarlo. Intentar ser como los matrimonios normales y corrientes. Y empezar a conocernos de verdad, a salir juntos. Ella se quedó mirándome fijamente sin poder articular palabra. Yo no pude evitar pellizcarle otra vez la mejilla. ¿Te has quedado idiota? Por fin reaccionó, pero de repente me abrazó. El gesto era un poco torpe,
como si no estuviera acostumbrada a depender de nadie, pero me abrazó muy fuerte. Me quedé sorprendido un instante. Luego bajé la cabeza y sonreí. Le acaricié la cabeza con la mano, lentamente, de arriba a abajo. ¿Ya ves ahora lo bueno que es tu marido? Sonia, con la cara escondida en mi pecho, masculló apretando los dientes. Sin vergüenza, pero con la voz tan suave que daba penita. Bajé la cabeza y le besé la frente. Entonces, directora Sonia, ¿te parece que nos presentemos otra vez? Ella levantó la cabeza para mirarme, con los ojos brillantes. ¿Y cómo nos presentamos? Yo puse cara de serio, pues empezando por salir juntos. Por ejemplo, el próximo día que tengamos libre, te acompaño a cenar y a tomar algo. Sonia se quedó mirándome fijamente unos segundos. De repente sonrió. Una sonrisa muy leve, muy tenue. Nada que ver con la sonrisa que ponía a propósito para fastidiarme. Sentí que el corazón me dio un vuelco. Al segundo siguiente, ella me rodeó el cuello con los brazos, se acercó suavemente y me besó en los labios. Vale. 8. A la mañana siguiente, Sonia se fue a la oficina como siempre. Justo antes de salir, estaba en la entrada arreglándose los puños de la camisa, cuando de repente se volvió para mirarme. Luego se acercó, se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Esta noche salgo pronto. Vamos a cenar fuera. Me quedé atónito un par de segundos. Cuando reaccioné, ella ya había salido por la puerta con sus tacones. Me toqué la mejilla donde me había besado y no pude evitar sonreír. Vale. Pero no había disfrutado ni 5 minutos de la buena sensación cuando, de repente, un coche negro se detuvo frente a la entrada de la casa. Miré por la ventana. La puerta del coche se abrió y bajó un hombre vestido con un traje. Entrecerré los ojos. Ah, sí, el amor platónico de la foto. Santiago. Me acerqué tranquilamente a abrir la puerta. Santiago estaba en el umbral y me esbozó una sonrisa cortés. Hola, ¿está Sonia en casa? Soy un amigo suyo de la universidad. Yo, apoyado en el marco de la puerta, sonreí. Vaya sinvergüenza, atreverse a venir a provocarme. Lo sé, Santiago, ¿verdad? El que estuvo detrás de mi Sonia un montón de tiempo. Lo miré de arriba abajo y puse una sonrisa especialmente cordial. Sigo viendo que tienes mucha clase. La sonrisa de Santiago se congeló visiblemente por un instante. Yo ya me había apartado para dejarle paso. Ya que has venido, pasa. Él no se anduvo con remilgos. Nada más entrar se sentó en el sofá, cruzó una pierna y, sin disimularlo mucho, empezó a examinar la casa con la mirada. Yo me reí por dentro. ¡Qué sinvergüenza! Se atreve a venir a mi casa, pero no dejé traslucir nada en la cara. Incluso me mostré especialmente hospitalario. Tú siéntate. Voy a la tienda a comprar algo de beber. Santiago asintió. No se moleste. Salí con una sonrisa de oreja a oreja y, de paso, eché el cerrojo desde fuera. Me fui directo al supermercado. Jugo de ciruelas. 3 botes. Laxante. Un sobre. Lo pensé un momento. Y también cogí unos cuantos huevos. Cuando pagué, me sentía especialmente contento. Cuando volví, primero pasé junto a su coche. Con tranquilidad, rompí los huevos y los rocié, clara a clara, por la salida de escape y por las rendijas del parabrisas delantero. Cuando por fin entré en casa, Santiago seguía sentado en el salón. Al verme, me sonrió. También le sonreí yo, incluso con una sonrisa más sincera que la suya. Luego entré en la cocina. Vertí todo el zumo de ciruelas en un vaso y eché media bolsa de laxante dentro. Lo removí bien. Salí con el vaso. No tengo otra cosa en casa. Toma esto para salir del paso. Santiago cogió el vaso, bebió un sorbo y se relamió. Está bueno. Si te gusta, bebe más. Luego me senté enfrente de él. Santiago dejó el vaso y, con un tono que aparentaba despreocupación, preguntó: ¿Cómo van las cosas entre tú y Sonia? Aquí está el pastel, pensé. Me reí para mis adentros. En la superficie, sin embargo, suspiré con intención. Regular, tirando a mal. Ya sabes, un matrimonio por conveniencia. Me dejé caer en el sofá. Llevamos 1 año casados y todavía dormimos en camas separadas. Normalmente, cada uno va a su aire, sin meternos el uno en la vida del otro. Que ella se traiga a un hombre a casa, a mí me da igual. Santiago, que hasta ese momento había mantenido la compostura, cuando oyó la última frase, le tembló visiblemente la comisura de los ojos. Sonia no es una persona así, ¿no? Yo me encogí de hombros. ¿Quién sabe? Al fin y al cabo, todos somos adultos. Vamos tirando. Dicho esto, le acerqué el vaso de zumo de ciruelas con toda la naturalidad del mundo. Bebe. Santiago bebió otro buen trago. Luego empezó a sonsacarme con disimulo. ¿Normalmente no coméis juntos? ¿A menudo se queda a dormir fuera de casa? Ella no quería casarse, ¿verdad? Por cada respuesta que yo daba, se le ponía una cara peor. Y yo, además, le metía más dramatismo.
Al final, incluso suspiré con desgana. No hay nada que hacer. Lo que ella tenga en el corazón, ¿quién soy yo para saberlo? En ese preciso instante, empezó a hacer efecto el medicamento. Santiago se quedó rígido de repente. Luego se fue doblando lentamente sobre sí mismo. La cara se le puso de mal color. Yo, aguantándome la risa, fingí preocupación. ¿Qué te pasa? Santiago forzó una mueca. ¿Podría molestarme en usar el baño? Puse cara de pesar. ¡Ay, qué mala suerte! Está estropeado. Santiago se quedó mudo. En la frente le empezaron a brotar gotas de sudor. ¿Hay algún baño público cerca? Extendí las manos. Esto es una urbanización privada. ¿Dónde va a haber un baño público? El aire se enrareció un par de segundos. Santiago no pudo aguantarse más. Se levantó de golpe. Entonces me voy. Yo le sujeté la mano. No te vayas. Después de tantos años sin vernos, quedémonos un rato más a charlar. Cuando Sonia salga del trabajo, comemos juntos. Santiago se quedó mudo. Se puso blanco como la cera, pero aún así tuvo que aparentar entereza. Otro día será. No seas así. Lleváis tantos años sin veros. Yo, especialmente cálido. A Santiago le empezaron a caer goterones de sudor por la frente. Podía ver cómo le saltaba la vena de la sien, pero yo no lo soltaba. Lo retuve a la fuerza otros 10 minutos. Por fin, vi que ya casi no podía ni juntar las piernas, y entonces me digné a soltarle la mano. Bueno, pues otro día será. Ya no te acompaño. Santiago salió casi disparado. Su espalda delataba una completa desolación. Yo me quedé en la puerta, mirando cómo se metía en el coche prácticamente a gatas. 9. Cuando Santiago se metió en el coche, ya tenía la frente empapada en sudor frío. Sentía una batidora dentro de la tripa, revolviéndose sin parar. Apretó los dientes y empezó a ponerse el cinturón de seguridad atropelladamente, maldiciendo entre dientes. Mierda, seguro que esa porquería de zumo. Pero ya no podía pensar en eso. Solo quería encontrar un baño. En cuanto arrancó el coche, un olor sospechoso empezó a flotar en el ambiente. Santiago frunció el ceño. ¿Qué es ese olor? Se olió la ropa. Nada. Avanzó un par de metros más, pero el olor era cada vez más intenso, como si algo estuviera fermentando, acre y nauseabundo. A Santiago se le puso la cara verde. Pero qué cochambre de coche de alquiler. Pero las revoluciones en su tripa eran ya aterradoras. Notaba cómo le recorría un escalofrío por la espalda. No, si no encontraba un baño ya mismo, iba a explotar. Pisó el acelerador a fondo y el coche salió disparado de la urbanización. Pero nada más llegar al cruce, el semáforo delante de él se puso en rojo. Cuenta atrás. 300 segundos. Santiago se quedó mudo. ¿300 segundos? ¿5 minutos? ¿Quién demonios puede esperar 5 minutos? De nuevo un rugido espantoso en la tripa. Borboteó con fuerza. A Santiago se le fue todo el color de la cara de golpe. No podía más. Iba a reventar. Apretó el culo con todas sus fuerzas, le saltaron las venas de la frente y agarró el volante con tal fuerza que se le blanquearon los nudillos. Al momento siguiente, coño, pisó el acelerador y se saltó el semáforo en rojo, justo cuando el coche atravesaba el cruce. ¡Pum! Un todoterreno negro que venía de frente giró bruscamente. Los dos coches chocaron con violencia. Los airbags se desplegaron al instante. A Santiago le zumbaron los oídos y se quedó aturdido por el golpe, y la tripa le dolía todavía más. La puerta del todoterreno se abrió de golpe. Un tío enorme como un armario, con un tatuaje en el brazo que le llegaba hasta el hombro, bajó del coche hecho una furia. ¿Pero tú sabes conducir o no? Te saltas un semáforo en rojo y me chocas. Ni yo mismo me atrevería a hacer algo así. A Santiago, con la cara retorcida por el dolor, apenas podía ni hablar. Se bajó del coche andando con las piernas apretadas. Tío, es que ahora mismo tengo una urgencia. ¿Podemos resolver esto luego? El tío del tatuaje bajó la cabeza y miró el capó de su coche, abollado por el impacto. Se puso hecho una furia. ¿Me chocas el coche y todavía quieres largarte? No, si es que tengo una urgencia de verdad. A Santiago se le caía el sudor a chorros, las piernas apretadas con todas sus fuerzas, y tenía una postura más que rara. Ya volveré y te pagaré los daños. Te lo juro. El tío del tatuaje, sin embargo, le agarró del cuello de la chaqueta. Déjate de chorradas. Hoy no se mueve nadie de aquí. La gente empezó a arremolinarse para mirar. Han chocado los coches. Este se ha saltado el semáforo, ¿no? ¿Qué cara más blanca tiene el tío ese? Santiago estaba al borde de un ataque de nervios. Sentía que se le reventaban los intestinos. Tío, te lo ruego, es que de verdad que no puedo aguantar más. El tío del tatuaje se quedó desconcertado. ¿Qué coño dices? A Santiago le temblaban hasta los labios. Un baño, necesito un baño. El corro de curioso se quedó en silencio un par de segundos. Al momento siguiente,
Alguien soltó una carcajada. Ja 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 ja. No me jodas, se ha meado encima y por eso ha chocado. Más bien parece que no es de mear, ¿no? Apretando las piernas así, ¿será que se ha cagado? A Santiago se le pusieron las orejas coloradas como tomates. Callaos. Justo en ese momento, apareció la policía municipal. Nada más sonar el silbato, a Santiago se le vino el mundo encima. Ya está, ya no podía escapar. El policía bajó del coche. ¿Quién se ha saltado el semáforo? El tío del tatuaje le señaló inmediatamente. Él. Chocó contra mi coche y quería huir. El policía, ceñudo, se acercó a Santiago. Dame el carné de conducir. A Santiago le caían las gotas de sudor por la frente como un rosario. Ya apenas podía articular palabra. Yo. El cataquismo de su tripa por fin se descontroló por completo. Al segundo siguiente, fue un ruido sordo, pero clarísimo. El aire se enrareció de repente. Santiago se quedó completamente rígido donde estaba. Y entonces comenzó a extenderse un olor difícil de describir, muy lentamente. Las caras de todos los presentes se congelaron al mismo tiempo. El tío del tatuaje, el policía municipal, la gente que miraba. 2 segundos después. No me jodas, ¿se ha cagado encima? ¡Qué asco de olor! Apártense. Con el olor que tenía el coche seguro que ya se había cagado allí dentro. El corro de curiosos se disolvió como un azucarillo y todo el mundo se echó hacia atrás a la vez. Santiago se quedó en medio, con la cara cambiando del rojo al blanco y del blanco al morado, totalmente derrumbado, pero su tripa no se detenía. Y entonces volvieron a oírse más ruidos. Alguien se tapó la nariz y soltó un taco. Te cago en la leche. ¡Qué bomba química, colega! Aléjate, aléjate. Otros ya no podían evitar sacar el teléfono. Grabadlo. Este tío es leyenda. Saltarse un semáforo, chocar y cagarse encima en público es la primera vez que lo veo. Los flashes se sucedían sin parar. Santiago, en medio de aquella multitud, con los pantalones empezando a mancharse y la cara de un gris mortecino. 10. Yo no pensaba dejar escapar a Santiago tan fácilmente. No en vano tengo unos cuantos amigos que viven en el extranjero. Al día siguiente ya había encargado que investigaran sobre él. No habría sido mejor no saber nada. Al enterarme, casi me meo de la risa. Por la noche, Sonia y yo estábamos como siempre en la cama, cada cual con su teléfono. Ella estaba recostada en la cabecera revisando correos, yo acurrucado a su lado jugando a un juego. De repente, me llegó una notificación del periódico local. Un hombre se salta un semáforo, choca y se hace encima en plena calle, provocando un gran revuelo entre los viandantes. Entré en la noticia y al momento siguiente solté una carcajada. No me jodas. Sonia frunció el ceño al verme. ¿Qué mosca te ha picado ahora? La agarré y la puse a mi lado, acercándole el teléfono a la cara. Toma, mira a tu amor platónico. Aunque la foto de la noticia llevaba un pixelado para ocultar la identidad, el traje era inconfundible. También la forma de la cara. Y sobre todo la postura patética, con las piernas apretadas. No había duda de que era Santiago. Sonia no había mirado más que 2 segundos cuando ya había puesto una cara de asco. Quita eso de ahí. ¡Qué asco! Yo me tronchaba de risa, con los hombros temblándome. Vaya. Un triunfador de los que vuelven del extranjero. Ahora se lleva eso de hacer de fuente en la calle, ¿eh? Sonia me pegó directamente con la almohada. Cállate ya. Se le estaban poniendo las orejas coloradas. Yo aproveché para meterla entre mis brazos y apoyé la barbilla en su hombro. ¿No es tu amor platónico? Sonia me fulminó con la mirada. ¿Qué amor platónico ni qué niño muerto? Déjate de novelas. Yo estaba que no cabía en mí de contento. El caso es que los días siguientes, Santiago empezó a acosar a Sonia sin descanso. Ya fuera por WhatsApp, ya fuera llamándola. Incluso llegó a esperarla a la salida de la oficina. Sonia no podía más. Al llegar a casa por la noche, tiraba el teléfono en la cama. De verdad que quiero bloquearlo. En cuanto lo oí, me incorporé en la cama. Eso no. Sonia frunció el ceño. ¿Por qué? Sonreí con parsimonia. Porque todavía no me he divertido con él. Ella se quedó mirándome fijamente un par de segundos. De repente entrecerró los ojos. Javier, no me digas que has vuelto a hacer alguna de las tuyas. Puse cara de inocente. ¿Acaso yo soy así? Sonia soltó una risa fría. Eres así. Más tarde, la cosa fue poniéndose cada vez más surrealista. Cada noche, Sonia y yo nos poníamos codo con codo en la cama. Ella cogía mi móvil para hablar con Leticia. Yo cogía el suyo para hablar con Santiago. El ambiente era de lo más armonioso. Leticia, hermano, ¿has pensado en mí hoy? Sonia, con cara seria, respondía por mí. Sí, pensando en que a ver si dejas de acosar a mi marido. Yo, a su lado, me tronchaba de risa. Por otro lado, Santiago enviaba mensajes cada vez más a menudo.
Sonia, últimamente he tenido unos problemas. ¿Podrías ayudarme? De verdad que no sé a quién más acudir. Yo, recostado en la cama, escribía lentamente. ¿Qué tipo de problemas? Al momento, él empezó a desahogarse, que su negocio en el extranjero había fracasado, que había perdido todas sus inversiones, que un amigo había huido con el dinero. Por último, empezó a insinuar. La verdad es que ahora mismo tengo unas deudas. Si no las pago pronto, van a ir a por mí. Arqueé las cejas. Ah, de modo que era eso. Lo que yo había descubierto era que el muy cabrón se había enganchado al juego en el extranjero y había pedido préstamos a intereses abusivos. Ahora que no podía tapar el agujero, se acordaba de Sonia. Seguro que pensaba que era tierna de corazón y fácil de engañar. Cuando terminé de leer, ya me parecía divertido. Sonia se acercó a mirar. ¿Es que este tío está loco? Sí, asentí. Y encima arruinado. Sonia frunció el ceño. No me acuerdo de que antes fuera tan ridículo. Me recosté perezosamente en la cama. Porque antes no tenías marido. Ahora que me tienes a mí, yo te hago de filtro de basura. Sonia puso los ojos en blanco. Sin vergüenza. Por la noche, después de terminar, la habitación estaba sumida en un silencio absoluto. Sonia estaba completamente relajada, acurrucada en mis brazos, con el pelo desperdigado sobre mi pecho. Yo, mientras jugueteaba con un mechón, le dije de repente, oye, ¿y si presentamos a Santiago con Leticia? Sonia ya se había quedado medio dormida. Al oírlo, abrió los ojos. ¿Estás tonto? Yo empecé a analizar la situación con toda seriedad. Mira, uno quiere dinero, la otra también quiere dinero. Están hechos el uno para la otra. Sonia se quedó mirándome fijamente un par de segundos. Luego, sin poder evitarlo, se rió. Tampoco es que Leticia sea tan mala, ¿no? Solo quiere sacarte el dinero. Arqueé una ceja. ¿Y Santiago no? El aire se enrareció un par de segundos. Sonia se lo pensó detenidamente, y luego asintió lentamente. También es verdad. Se dio la vuelta y volvió a recostarse sobre mi pecho, con voz perezosa. Como quieras. 11. Hoy era el día de la cita, pero Sonia quería quedarse en casa todo el día. Dormí hasta el mediodía. Cuando abrí los ojos, a mi lado ya no había nadie. Desde el salón llegaba el ruido de la cafetera. Me puse las zapatillas y salí. Vi a Sonia sentada junto al ventanal, repasando correos. Ese día no llevaba ninguno de esos trajes serios. Una sudadera gris, el pelo recogido sin mucho esmero y unas gafas de oro sobre la nariz. La luz del sol se reflejaba en su perfil. Daba la impresión de estar más suave de lo habitual. Me quedé apoyado en el quicio de la puerta mirándola un par de segundos. De repente pensé que, ciertamente, esta mujer era muy guapa. Sonia ni siquiera levantó la cabeza. ¿Ya has mirado suficiente? Sonreí. ¿Cómo sabes que te estaba mirando? Porque tu forma de respirar es la de un pervertido. Por la tarde fuimos al supermercado. Sin ningún motivo especial. Solo porque Sonia dijo que la nevera estaba vacía. El caso es que durante todo el camino, ella empujaba el carrito de la compra y yo, detrás, iba cogiendo cosas sin ton ni son. Patatas fritas, helados, refrescos de cola. Ella los fue cogiendo todos uno por uno y los devolvió a las estanterías, sin inmutarse. ¿Cuántos años tienes? 26. Pues pareces de 6. Me quedé apoyado en una estantería y suspiré. Un hombre casado pierde la libertad de comer lo que le da la gana. Sonia soltó una risa fría. Si sigues con la lenguarada, vas a perder también la libertad de cenar. Más tarde, cuando pasamos por la sección de artículos para parejas, de repente frené en seco. Sonia estaba mirando un detergente para la ropa. Al notar que no la seguía, se giró instintivamente. Al momento siguiente, su expresión se congeló. En la estantería, una fila de cajitas estaba colocada en perfecta formación. Arqueé una ceja. ¿Compramos? A Sonia se le pusieron las orejas visiblemente rojas. ¿Es que estás tonto? Cogí una cajita con parsimonia. Creo que en casa casi no quedan. Javier, bajó la voz, claramente alterada. Alguien pasó a nuestro lado. Por un momento se le cayó toda la compostura que solía tener. Yo, además, me entretuve en molestarla a propósito. ¿Te has ruborizado? Si ya lo hemos puesto en práctica, ¿de qué te sorprendes? Sonia apretó los dientes. Cállate. Finalmente, con cara de pocos amigos, me quitó la cajita de las manos, la metió rápidamente en el carrito de la compra. Con un movimiento rápido, como si estuviera robando. Yo, a su lado, estaba que me desternillaba. Al momento siguiente, ella levantó el pie y me pisó. Si te ríes más, esta noche te vas a dormir al sofá. Cuando volvimos a casa, fuera, de repente, empezó a llover. No era una lluvia especialmente fuerte, pero golpeaba con insistencia los cristales del coche, haciendo mucho ruido. El aparcamiento del edificio estaba con poca luz.
Aparqué el coche, pero no bajé inmediatamente. Sonia se inclinó para quitarse el cinturón de seguridad. En cuanto oí el clic, le eché la mano encima y la volví a sentar en el asiento. Ella se quedó quieta. ¿Qué haces? No contesté. Me limité a acercarme a ella, apoyando una mano en el respaldo a su lado. El espacio dentro del coche era ya de por sí reducido. Cuando me acerqué, ella se quedó completamente atrapada en el asiento del copiloto. Un suave olor a madera de cedro invadió el habitáculo. Era mi olor. A Sonia le temblaron las pestañas. Javier, dime, estás demasiado cerca. Dejé escapar una risa baja. ¿Demasiado? Dicho esto, me acerqué un poco más. La respiración casi le rozaba los labios. Sonia, claramente, se desconcertó por un momento, pero aún así aparentó tranquilidad. ¿Qué enfermedad te ha dado ahora? La miré de arriba abajo. De repente, muy despacio, le aparté un mechón de pelo que le caía sobre la cara, poniéndoselo detrás de la oreja, con un gesto muy suave. Al rozarle el lóbulo de la oreja con la yema de los dedos, ella se puso rígida. Fuera, la lluvia seguía cayendo. Dentro del coche, en cambio, un silencio casi espeso. Yo, mirando fijamente la punta de su oreja, cada vez más roja, le dije de repente en voz baja: Sonia, sí, hoy me has besado. Ella se quedó desconcertada un momento, luego apartó la cara. Por inercia, estuve a punto de reírme en sus narices. ¿Besarme en la mejilla es también por inercia? Sí, pues vaya inercia más entrenada. A Sonia se le pusieron las orejas todavía más rojas. Me empujó. Eres un pesado, pero no sirvió de nada. Aproveché para sujetarle la muñeca y se la pegué al asiento. Bajé la cabeza para mirarla fijamente, tan cerca que nuestras respiraciones se enredaban. Sonia ya no pudo mantener la farsa. Hasta la voz se le había vuelto más tenue. ¿Qué quieres? Me quedé mirándole los labios un par de segundos. Luego bajé la cabeza y la besé, muy suavemente, como una prueba. A Sonia se le paró la respiración por completo. Los dedos se le cerraron instintivamente, apretando con fuerza. Yo, sin embargo, no me aparté. Apoyé la frente contra la suya y sonreí bajito. ¿Con qué resulta que te pones nerviosa, directora Sonia? Se le pusieron las orejas completamente rojas. Y aún así contestó: ¿Quién se pone nervioso? Yo asentí con un y volví a besarla. Esta vez no fue tan superficial. Cuando nuestros labios se rozaron lentamente, Sonia tembló de pies a cabeza. Seguramente no sabía besar muy bien. Al principio ni siquiera acertaba con la respiración. Solo podía agarrarse a mi chaqueta con los dedos. Instintivamente, me paré a propósito, y le susurré a los labios: ¿No sabes respirar? Sonia me fulminó con la mirada, con el rabillo del ojo enrojecido. Cállate. Su voz no daba ningún miedo. Sentí un nudo en la garganta, y volví a besarla. Fuera, la lluvia arreciaba. Los cristales del coche empezaron a empañarse lentamente. La luz débil del aparcamiento entraba a rachas. Sonia, atrapada por mí en el asiento del copiloto, tenía la respiración cada vez más desordenada. Al final, ya ni siquiera tenía fuerzas para apartarme. Solo podía mantener la cabeza ligeramente hacia atrás, aguantando el chaparrón. Yo le rodeé la cintura con la mano y la atraje hacia mí. En ese momento ella aspiró suavemente, con la voz entrecortada. Javier, apoyé la nariz en la suya. Sí, tenía los ojos cerrados, las pestañas le temblaban sin cesar. Tardó varios segundos en responder en voz baja: Esto es un aparcamiento, ya que estamos aquí. 12. Volví a saber de Santiago y Leticia 2 meses después. Me lo contó un amigo. Esa noche, yo estaba en el sofá jugando a un juego en el móvil cuando de repente la pantalla vibró. Era un mensaje de mi amigo. Lo que me pediste que investigara, esos dos, he oído un cotilleo que te va a gustar. Arqueé las cejas y le llamé directamente. Cuenta. Mi amigo se reía sin parar al otro lado del teléfono. Han reventado por completo, y de la manera más espectacular. Entonces supe que Santiago y Leticia no habían tardado ni 2 días en liarse. Al principio, los dos se hacían los interesantes. Santiago no paraba de presumir de que había montado su propio negocio en el extranjero, que era un triunfador, que tenía contactos por todas partes y que podía recuperarse de cualquier fracaso. Leticia, por su parte, no dejaba de subir a sus estados fotos de coches de lujo, meriendas en hoteles de 5 estrellas y bolsos de marca que en realidad no eran suyos. Uno fingía ser rico, la otra fingía ser una pija de postín, y así se engañaron mutuamente. Al parecer, al principio estuvieron muy pegados los dos. Santiago creía que por fin había pescado a una pija con pasta. Leticia creía que había atrapado a un hombre dispuesto a mantenerla para siempre, pero al poco tiempo empezaron los problemas. Santiago empezó a pedirle dinero prestado de forma indirecta.
Un día era por problemas de liquidez, otro día porque tenía las cuentas bloqueadas en el extranjero y al siguiente porque le estaban persiguiendo por las deudas. Leticia al principio fingía que le sobraba, pero con el tiempo se dio cuenta de que no podía seguir fingiendo, y en un momento dado, no sé cómo, se registraron los móviles el uno al otro, y entonces todo saltó por los aires. Las fotos de los coches de lujo se las había bajado de internet, los bolsos de marca eran imitaciones baratas, las localizaciones en hoteles de 5 estrellas se las habían encargado a una página web para aparentar, pero lo de Santiago era todavía más increíble. Hacía tiempo que había cerrado su empresa en el extranjero, debía una fortuna, y la casa donde vivía era un alquiler de corta duración. Mi amigo se tronchaba al otro lado del teléfono. ¿Sabes qué? Cuando Leticia lo descubrió, se le fue la olla. Se puso a gritar a Santiago que le había hecho perder el tiempo, que se había acostado con él para nada, que solo era un pobre desgraciado y un ludópata. Y Santiago también saltó, diciendo que ella no era más que una farsante, que si él era un perdedor, ella una muerta de hambre. Se pasaron horas insultándose, cada vez peor. Yo estaba en el sofá, que no cabía en mí de gozo. Ya no me apetecía ni seguir jugando. ¿Y luego? Luego Leticia le dijo que lo iba a denunciar por violación. Estuve a punto de escupir el agua que estaba bebiendo. ¿Qué? Mi amigo se meaba de risa. Y Santiago no es tonto. Le dijo que tenía guardados unos vídeos, que si Leticia se atrevía a denunciarlo, él los colgaría en internet. Después de oírlo, me quedé en silencio un par de segundos. Por fin, hice una reflexión de corazón. No me jodas. Es que estaban hechos el uno para el otro. Cuando colgué el teléfono, me quedé en el sofá riéndome solo un buen rato. Sonia acababa de salir de la ducha. Tenía el pelo todavía mojado. Mientras se lo secaba con la toalla, me miró frunciendo el ceño. ¿De qué te ríes, loco? Le hice una seña con la mano. Ven, verás qué divertido. Cuando terminé de contarle lo que me había contado mi amigo, Sonia se quedó en completo silencio. Tardó un buen rato en reaccionar. Por fin, dijo lentamente, ¡qué miedo! Yo entonces la agarré y la senté en mi regazo de un tirón. Sonia, instintivamente, se sujetó a mis hombros. ¿Qué haces? Bajé la cabeza para mirarla fijamente y de repente le dije con toda seriedad, menos mal que al final te casaste conmigo. Ella se quedó atónita un momento, y yo añadí lentamente, porque si no, con un imbécil así, ahora mismo tendrías la tirita en la frente de tanto apretar los dientes. El aire se enrareció un par de segundos. De repente, Sonia soltó una carcajada. Apoyó la frente en mi hombro y se reía tanto que le temblaban los hombros. Javier, ¿qué? Tienes un veneno en la boca que no veas. Yo la abracé y le besé la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? 13. A finales de año, Sonia y yo conseguimos por fin coger las vacaciones juntos. La razón fue que ella llevaba 2 semanas seguidas trabajando hasta altas horas de la madrugada, con reuniones por video que se alargaban hasta las tantas. Yo me levanté a medianoche a beber agua y la encontré sentada delante del ordenador con el pijama puesto, los ojos enrojecidos de tanto cansancio. Así que fui directamente, cerré la pantalla del portátil de golpe y la fulminé con la mirada. Sonia frunció el ceño y levantó la cabeza. ¿Qué haces? Ven, te voy a raptar. Ella puso cara de otra vez este loco. Al día siguiente, sin embargo, ya había comprado los billetes de avión. Un pueblo de la costa, en el norte, a ver la nieve. Sonia estuvo mirando el itinerario un buen rato, en silencio. Por fin me preguntó, ¿desde cuándo lo tenías preparado? Estaba en el sofá, pelando una naranja con tranquilidad. Desde el mes pasado. ¿No decías que nunca habías visto nevar junto al mar? Ella se quedó atónita. Claramente no esperaba que yo lo recordara. En realidad, lo había dicho de pasada el otro día, sin importancia. Estábamos viendo un video en el móvil. Aparecía un paisaje de invierno. El mar de color gris azulado, el cielo cubierto de nieve y las farolas enterradas en un manto blanco. Ella murmuró en voz baja, qué bonito debe ser. Y yo me lo quedé grabado. El día que salimos, el norte ya estaba en pleno invierno. Cuando el avión aterrizó, todo lo que se veía desde la ventanilla era blanco. Sonia apareció en la puerta de llegadas con una bufanda bien gruesa, la punta de la nariz enrojecida por el frío. Normalmente siempre la veía con una expresión seria, como si nada le importara mucho. Pero ese día, apenas podía disimular la ilusión. Durante todo el trayecto, no dejó de mirar la nieve. Javier, sí, de verdad que está nevando. La miré de reojo. De repente me pareció gracioso. Una veinteañera, emocionada hasta ese punto por ver nevar. El hotel donde nos alojábamos daba al mar. Desde la ventana se veía la línea de la costa. Por la noche soplaba viento. Las olas rompían contra el malecón. Un faro brillaba a lo lejos con una luz cálida.
La nieve no dejaba de caer. Sonia y yo salimos a caminar junto al mar. Llevaba un plumífero blanco hasta los pies, completamente abrigada, solo se le veía medio rostro, pero no habíamos andado mucho cuando se detuvo de repente. Javier, ¿qué pasa? Señaló a lo lejos. Mira, alguien estaba lanzando fuegos artificiales en la orilla. Uno tras otro, estallaban reflejando su luz sobre la nieve. Cuando la miré, justo en ese instante, vi el brillo de sus ojos. En ese momento tuve una sensación extraña. Antes siempre había pensado que el matrimonio no era más que compartir la vida con otra persona para ir tirando, pero ahora, de repente, empezaba a sentir que, si a mi lado estuviera ella durante muchos años, tampoco estaría mal. Cuando volvimos al hotel, Sonia ya estaba helada. En cuanto entró, se quitó la bufanda. Hace un frío horrible aquí arriba, en el norte. Yo, detrás de ella, me reía. ¿Y quién quería ver la nieve? Ella se giró a mirarme con furia. Cállate. Pero en cuanto acabó la frase, la agarré por detrás y la estreché entre mis brazos. Ella se quedó desconcertada. ¿Qué haces? Darte calor. Bajé la cabeza y restregué mi nariz contra su oreja fría. Sonia, instintivamente, encogió el cuello. Me haces cosquillas. No la soltaron. Al contrario, la apreté un poco más. La calefacción del hotel estaba muy alta. Debajo del plumífero solo llevaba un jersey fino. A través de la tela, notaba perfectamente lo delgada que tenía la cintura. Sonia llevaba un rato abrazada por mí y se le empezaron a poner las orejas coloradas. Javier, dime, no me toques ahí. Dejé escapar una risa baja. ¿Dónde estoy tocando? Ella no dijo nada. Se limitó a apretar con su mano la mía, que ya se había colado dentro de su jersey. Cuando notó la palma de mi mano pegada a su cintura, se estremeció ligeramente. Fuera seguía nevando. El ventanal reflejaba las luces del mar por la noche. En la habitación solo estaba encendida una lámpara pequeña. El ambiente estaba en silencio, casi demasiado silencioso. Bajé la cabeza para mirarla. Ella, al mismo tiempo, levantó la vista para mirarme a mí. Estábamos tan cerca que nuestras respiraciones se enredaban. Minue subió y bajó suavemente. Y le pregunté en voz baja, ¿ya no tienes frío? Sonia seguramente también se dio cuenta del momento. Tenía las orejas cada vez más rojas, pero aún así respondió, con terquedad, más o menos. Sonreí. Al instante siguiente, bajé la cabeza y la besé directamente en los labios. Sonia se quedó atónita y dio un paso atrás, apoyando la espalda contra el ventanal. Fuera, la tormenta arrecia. Dentro de la habitación, en cambio, el calor casi quemaba. Al principio, ella todavía se apoyaba en mis hombros. Poco a poco, fue perdiendo las fuerzas. Solo podía aferrarse a mi ropa, respirando entrecortadamente. Me paré a propósito, y le susurré pegando mis labios a los suyos. Directora Sonia, ¿sigues igual de mal para besar, eh? Se le puso el rabillo del ojo enrojecido, y levantó la mano para pegarme, pero le sujeté la muñeca al vuelo. ¿Y encima te enfadas? Eres un pesado. Ya no parecía un insulto, con lo suave que le salió la voz. La miré fijamente un par de segundos, viendo su rostro sonrojado. De repente volví a bajar la cabeza y le besé en la punta de la nariz. Luego seguí bajando, hasta el cuello. A Sonia se le aceleró la respiración del todo. Incluso los dedos se le cerraron instintivamente sobre mi ropa. Javier, sí, la cortina. Miré de reojo hacia la ventana. A través del ventanal, todavía se veían las luces del mar a lo lejos, en la orilla. Y se me ocurrió molestarla a propósito. ¿Tienes miedo de que te vean? Se puso las orejas como tomates. ¿Estás loco? Dejé escapar una risa baja. Al final, alargué la mano y cerré la cortina. La tela gruesa ocultó la noche de nieve del exterior. La habitación se quedó en completo silencio. Solo nuestras respiraciones se oían. Más tarde, Sonia ya no tenía fuerzas para nada. Se quedó apoyada en mis brazos, con la cabeza descansando en mi hombro, respirando suavemente. Yo bajé la cabeza y le acaricié el pelo. De repente, le pregunté en voz baja, Sonia, sí, ¿el año que viene volvemos a salir juntos? Ella se quedó en silencio un par de segundos. Luego me abrazó, con una voz muy tenue. Vale. Fuera, la nieve no dejaba de caer. El sonido de las olas, una y otra vez. Fin.